Muy bien, vamos a hacer lo que es la parte de análisis de una función o de un criterio y propiamente lo que es el análisis de gráficas. Como hemos observado, existen situaciones donde se tiene la gráfica de una función antes que el criterio de la misma, o sea, antes que la fórmula de la función, pero sí es importante deducir, a partir de ella si esta gráfica corresponde a una función, su dominio, su ámbito, intervalos de monotonía, que eso significa si la función crece o decrece, y los puntos de intersección con los ejes X y Y. En particular, nos vamos a detener un momento en analizar si la función corresponde, o lo que nos dieron si corresponde o no corresponde a una función. Porque no tiene sentido que nosotros hablemos de todos los demás conceptos si no nos aseguramos primero si lo que nos dan corresponde o no a una función. Entonces en este video vamos a trabajar específicamente en esa parte. Voy a presentarles diferentes casos o diferentes representaciones de funciones, bueno, de relaciones, y vamos a determinar si esas relaciones corresponden o no a una función. Solamente recordemos una parte importante del concepto de función. Recordemos que una función tiene que cumplir dos condiciones. La primera condición básicamente era que todo elemento del dominio tiene que tener una imagen. O sea, que básicamente lo que decía ese concepto es que todo elemento de las X debe tener un resultado. O sea, no puede haber un elemento del dominio que no tenga un resultado. Todos los elementos del dominio tienen que tener resultados. Y además, ese resultado, ese resultado que tiene es solo un resultado. Básicamente el concepto de función dice, todos los elementos del dominio tienen que tener un resultado y solo un resultado. Eso es lo que tenemos que tener claro cuando vamos a analizar las diferentes representaciones si corresponden o no a una función. Entonces veamos los ejercicios para que entendamos diferentes representaciones para ver si son o no funciones. De las siguientes relaciones indique cuáles corresponden a una función. 1. Este es un gráfico de Venn. Vamos a ver si representa o no una función. El elemento del dominio, en este caso A, tiene un resultado. B tiene un resultado. C tiene un resultado. D tiene un resultado. Sí es una función. En estos casos también recuerden que una técnica para ustedes recordarse si es una representación como esta, es una función, recuerden personas y fechas de cumpleaños. Cada persona tiene una fecha de cumpleaños. No importa que, por ejemplo, A y C tengan la misma fecha de cumpleaños, eso sí puede suceder. Dos elementos del dominio pueden tener el mismo resultado. Dos personas pueden tener la misma fecha de cumpleaños. Entonces, en este caso, nuestra primera relación sí es una función. En la segunda relación que se nos presenta, vemos que A tiene como resultado 2, o sea, sí tiene un resultado, pero también tiene a 4. Esto ya, con solo eso, ya dejó de ser función. Pensémoslo otra vez con personas y fechas de cumpleaños, si les resulta más sencillo. La persona A está teniendo dos fechas de cumpleaños distintas. Eso no puede ser. Entonces, esto no es una función. La primera sí, la segunda no. Entonces, recuerden el concepto de función. Todo elemento de dominio tiene que tener un resultado, pero solo puede tener un resultado. Otra cosa que no pudo haber sucedido hubiera sido, por ejemplo, que hubiéramos tenido aquí E. Tampoco hubiera podido ser esto una función. Si esto no hubiera habido problemas con A, el problema aquí tampoco, porque un elemento del dominio tiene que tener un resultado. O sea, sí tiene que tener algo asociado a él. No puede estar sin nadie asociado a él. En el caso de personas y fechas de cumpleaños, E no tiene fecha de cumpleaños. Entonces eso deja de ser una función. En la siguiente representación nos dan el gráfico de una función y nos preguntan si es o no es una función. Cuando les dan el gráfico de una función, les sugiero pasar esa representación a un gráfico de Venn. Eso les va a ayudar a representar mejor lo que está sucediendo. Ustedes tienen aquí el 1 con el 3, el 4 con el 3, el 5 con el 6 y el 1 con el -2. En este caso, todos los elementos del dominio
tienen un resultado. Y el 1 solo tiene al 3 como resultado. El 4 tiene al 3 como resultado. Tendrán el mismo resultado, pero no hay problema. Igual, si gustan, recuerden, personas, fechas de cumpleaños. 1 y 4 tienen la misma fecha de cumpleaños. No hay problema. Eso sí puede suceder. Entonces, esto sí es una función. Acá nos dan la representación por medio de una tabla de valores. Nuevamente, les quedaría más sencillo si representan esta tabla de valores con un gráfico de B. Vamos a ver. Menos 4 le corresponde, menos 2 le corresponde el 4. El menos 1 le corresponde el 4 también. El 0 le corresponde el 4 también. El 1 le corresponde el 4 también. Y finalmente al 2 le corresponde también el 4. O sea, todos tienen el mismo resultado. ¿Hay algún problema? No hay ningún problema. Todos los elementos del dominio tienen un resultado y solo tienen un resultado cada uno de ellos. Entonces sí es una función. Si no, piénsenlo como personas y fecha de cumpleaños. ¿Todas las personas tienen la misma fecha de cumpleaños? ¿Puede suceder? Claro que sí, es factible, sí puede suceder. Veamos la segunda representación. Pasémosla también a un gráfico de... Aquí tenemos el 2, que tiene el resultado al menos 2. Tenemos el 2, que tiene el resultado al menos 1. O sea, el 2 ahora tiene también a menos 1. El 2 resulta que también tiene al 0. El 2 también tiene al 1. Y el 2 también tiene al 2 del resultado. O sea, en este caso, un elemento del dominio tiene resultado, sí, pero tiene varios resultados. Y se supone que un elemento del dominio solo puede tener un resultado. Tiene que tener resultado, pero solo uno. Y él tiene varios. Y si lo vemos con lo de personas, personas y fecha de cumpleaños, es como decir que esta persona tiene varias fechas de cumpleaños. Eso no puede suceder, solo nació un día. Entonces, esta relación no es una función. Ahora veamos cuando la representación es por medio de una gráfica en el plano cartesiano. Para esto vamos a utilizar algo que se llama la prueba de la línea vertical. Prueba de la línea vertical. ¿Qué dice esa prueba? Básicamente lo que dice es esto. Si puedo trazar una recta vertical que corte a la gráfica en más de un punto, no es función. O sea, si ustedes pueden trazar una línea vertical que corte su gráfica en más de un punto, ya deja de ser una función. Entonces vamos a ver acá. Vamos al primer caso. Esta va a ser nuestra línea vertical. ¿Ok? Si yo puedo trazar esa línea vertical en alguna parte que toque a esta gráfica, no a los ejes X, Y, sino a la gráfica, la que está a color morado. Si esa línea vertical tocara esa gráfica en más de un punto, ya deja de ser función. Aquí la toca, pero en un punto. Acá toca la gráfica, pero solo aquí, o sea, en un punto, no hay problemas. Aquí la toca, pero solamente en este punto. O sea, ven que no hay ninguna parte donde yo pueda trazar una línea vertical, que esa línea vertical corte más de un punto. A lo sumo lo corta una vez. Y ya aquí ya no la toca, pero allá no hay problema. Entonces el asunto es ver si esa línea vertical toca en más de un punto, pero no importa donde yo la coloque, solo va a cortar en un punto. ¿Por qué la prueba de línea vertical funciona? Porque lo que está diciendo es que este valor X solo tiene una imagen. Entonces se tiene un resultado y solo uno. Entonces esta primera representación sí es una función. Vamos con la segunda. En esta segunda representación, vean que si trazamos la línea vertical acá, solo toca una vez a la gráfica. Ven que la gráfica son estas dos partes. ¿Ok? Acá si trazamos la línea vertical, solo corta aquí, no hay problema. Aquí nuestra línea vertical corta solamente aquí.
Pero vean qué pasó aquí. Si trazamos nuestra línea vertical acá, corta aquí y corta acá. Ya cortó en 2 puntos. Y lo que dice la prueba es que si yo puedo trazar una recta vertical que corta la gráfica en más de un punto, no es función. Aquí pude trazar una línea vertical que corta una, dos veces y ya con eso dejó de ser función. De hecho tenemos varias partes. Aquí también corta en una y dos. Cortan dos secciones. Aquí también corta aquí y corta acá. Tampoco. Entonces eso también hace que no sea función. Pero no es necesario que tengamos varios. Con solo un punto, solo una parte, donde mi recta vertical corte en dos partes, ya dejó de ser función. Entonces esta representación no es función. Esta no sirve. Entonces la primera es una función, la segunda solo es una relación, pero no es una función. Vean este otro ejemplo. ¿Recuerdan círculo y circunferencia? Bueno, vamos a ver. Nosotros recordamos que la fórmula de una circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado, pero no nos planteamos, ¿y si eso será una función? Bueno, si hacemos la prueba de la línea vertical, podemos ver que un círculo, una circunferencia, al trazar la recta vertical, corta aquí y aquí, corta en dos partes. Y podemos tener varias rectas verticales que cortan en dos partes. Y con solo encontrar una que corte nuestra gráfica en dos partes, hace que no sea función. Entonces resulta que una circunferencia no es una función. Es una relación, es una curva, pero no es una función. Y por último, este ejemplo, trazamos la recta vertical. Vean acá, esa recta vertical corta aquí solo una vez, no hay problema. Acá corta una vez, no hay problema. Recuerden que no es trazar una recta que corta una vez, es ver si podemos dibujar una que corta en dos partes. Y si nos fijamos aquí en particular, esta recta vertical está cortando tanto arriba como está cortando aquí abajo, porque los puntos están cerrados. Entonces, aquí está cortando dos veces. Tal vez aquí solo corta una vez, pero pude encontrar una recta que corta en dos partes. Con solo eso, ya la gráfica no es una función. Para que hubiera podido ser una función esta representación, hubiéramos tenido que tener esto. Que esta parte hubiera estado abierta. Si esa parte hubiera estado abierta, ahí sí no hubiera habido problemas. Porque aquí corta arriba porque está cerrado, pero aquí no hubiera cortado porque está abierto. Entonces ahí no hubiera habido problemas porque esta recta vertical entonces solo está cortando acá arriba. Entonces solo corta una vez. Y así sí hubiera sido una función. Entonces vean qué curioso. Así sí es función. Pero con el punto como estaba originalmente, entonces con el punto cerrado ya no es una función. Entonces esta representación así como está no es una función. Entonces de las cuatro gráficas vemos que solo la primera fue función. Aquí hubo una recta vertical que nos dio problemas. Aquí también tuvimos otra recta vertical que nos dio problemas, que cortó dos veces. Y aquí hubo una recta vertical que cortó dos veces. Por lo tanto, esas tres no son funciones. Ahora bien, el siguiente caso es determinar si es o no una función cuando nos dan la fórmula o el criterio de una función. Para poder hacer eso vamos a analizar primero esta analogía antes de analizar las fórmulas de una función. Supongamos esto. La función es como una fábrica. A la función le introducimos algo, un elemento que es ese elemento del dominio. Introducimos ese elemento del dominio dentro de la función, o sea, dentro del criterio. Entonces, lo primero que tenemos que revisar si eso o no es una función es ver si ese elemento debe poder procesarse. Si yo meto en una fábrica, por ejemplo, una fábrica de, ¿qué les puedo decir? De tornillos y vengo y meto pedazos de cuero, probablemente se va a trabar toda la maquinaria y me vaya a dar un problema y la máquina se quema y explota y nos quedamos sin fábrica. O sea, lo que yo introduzco en la fábrica tiene que ser material que procese esa fábrica. Si la fábrica no lo puede procesar, entonces ya me da un problema y entonces deja de ser una función. ¿Por qué deja de ser una función?
Porque habría un elemento del dominio que a la hora de procesarse no voy a poder obtener un resultado porque la máquina se va a pegar. La máquina va a dar un problema y eso va a quedar aquí adentro pegado, no va a poder salir. O sea, no voy a poder tener un resultado. Y se supone que para que algo sea una función, el elemento del dominio tiene que tener un resultado. O sea, yo debo poder obtener algo. Y la otra cosa que debemos tener cuidado es que se procesa. Perfecto. Pero lo que se procesa debe ser un resultado que debe estar entre lo que yo espero en la fábrica. O sea, si mi fábrica es una fábrica de sombreros, yo debo esperar recibir sombreros. Si mi fábrica es una fábrica de zapatos, yo debo esperar obtener zapatos. Si mi fábrica es una fábrica de tornillos, yo debo esperar obtener tornillos. Si mi fábrica es una fábrica de papel, yo debo esperar hojas de papel. O sea, yo debo esperar algo de lo que supuestamente hace la fábrica. ¿Ok? Así es como trabajan las funciones. Nosotros introducimos un valor, ese valor tenemos que revisar entonces estas dos condiciones, que se pueda procesar y que lo que obtenemos sea algo de lo que nosotros esperábamos obtener. Entonces vean este caso para que me entiendan mejor. Juan trabaja en una fábrica de bolas, ¿ok? En una fábrica de bolas. Si se lleva el hilo y cuero y regresa con zapatos, ¿le pagan? Claro que no. ¿Por qué? Porque la fábrica es una fábrica de bolas. Entonces, él se llevó el material. Entonces, en esta parte sí se llevó el material, sí podía procesarlo. Pero ¿qué fue lo que obtuvo? Zapatos. Y se supone que tenía que obtener eran las bolas. Entonces, en este caso, esto no sirve. ¿Por qué? No le van a pagar porque aunque sí pudo procesar el material, lo que obtuvo fue algo que no era lo que se esperaba, porque se esperaba que produciera bolas de tenis. Por ejemplo, si ustedes saben que en Costa Rica tiene una fábrica de bolas, la fábrica de bolas de Turrialba, que exporta bolas de tenis a las grandes ligas de Estados Unidos. Un dato interesante. Vean el segundo ejemplo. Entonces, Juan se lleva ahora tornillos y tuercas, ¿puede hacer las bolas? En este caso es el otro caso, es la otra situación. Se lleva material, pero ese material no lo puede procesar, porque puede llevarse tornillos y tuercas, pero él con eso no puede hacer bolas de tenis. Entonces, ¿qué sucede? Que no lo puede procesar. Entonces, como no puede procesarlo, tampoco sirve este caso. Por eso es que para que sea una función, debo poderlo procesar y debo obtener lo que se supone que debe darse en la fábrica. Ahora sí, analicemos estos criterios para ver si corresponden o no a funciones. Pónganle mucho cuidado a esta parte porque es uno de los tipos de ejercicios que más se confunden. Entonces es muy importante analizar que se cumplen a esas dos condiciones. Que el elemento que vamos a poner acá se pueda procesar y que lo que yo obtenga sí sea un resultado de lo esperado. Veamos, primero, nuestra función es x al cuadrado menos 3x. Este es el dominio y este es el codominio, los resultados. Veámoslo como la fábrica para que lo podamos entender un poco mejor. Nuestra fábrica lo que hace es agarrar los números y los procesa en x a la 2 menos 3x. Dicen que lo que vamos a meter en nuestra fábrica son números reales. ¿Qué significa que son números reales los que vamos a poner en la fábrica? Que debemos poder ingresar cualquier número real y procesarlo acá. Y obtener, ¿qué debemos obtener? Números naturales. Eso es lo que debemos obtener, eso es lo que dice nuestra función. Si ingresamos cualquier número real aquí, siempre vamos a obtener números naturales. Para esa parte les puedo ayudar un poquito con la calculadora para que tengan una mejor idea. Vámonos al modo de función, ingresamos la fórmula. Eso no es que les va a dar la respuesta, pero les ayuda a entender un poquito qué es lo que está sucediendo. Le damos igual y vamos a ingresar unos valores. Vean que como la función es una función real, son todos los números, no podemos ingresarlos todos. Pero pongámonos algunos casos. Digamos que vamos a evaluar la función desde el menos 3 hasta el 3, por ejemplo. Pero como es una función real, no vamos a evaluar de uno en uno. Cuidado, porque los números reales incluyen los números con decimales. Entonces, en este caso vamos a evaluar la función, probablemente hagámoslo de 0,4 en 0,4. Bueno, no, 0,7 en 0,7. ¿Para qué? Para incluir números que tengan decimales, porque recuerden, son números reales. ¿Ok? Veamos qué pasó. Vean los resultados.
Resulta que obtuvimos varios resultados, no hay problema, quiere decir que todos los números reales los puedo procesar en la fábrica. Entonces la primera parte sí se cumple, sí se pueden procesar. Pero recuerden que la condición es que yo debo poder procesarlo y obtener un resultado esperado. Como en este caso de Juan, que Juan se llevó el hilo, lo pudo procesar, el hilo y el cuero, pero lo que hizo fueron zapatos, entonces ya no le pagan. ¿Qué sucedió aquí? Los reales los pude procesar, pero vean los resultados que estamos obteniendo. Los resultados tienen decimales y se supone que los resultados tienen que ser números naturales. Entonces no estamos obteniendo lo que se supone debemos tener de respuesta, porque las respuestas tenían que ser números naturales. Como no estamos obteniendo números naturales, quiere decir que esta relación no es una función. ¿Ven? Cumplió la primera condición, pero la segunda no. Lo pude procesar, pero no obtuve los resultados esperados. Siempre tengan presente esto. Si debo procesar, si puedo procesarlo y si obtuve lo esperado. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo tenemos esta fábrica. Entonces vamos a hacerlo otra vez con lo de la fábrica para que tal vez me puedan entender un poquito mejor. Nuestra fábrica esta vez es la fábrica raíz de 2x menos 1. ¿Qué es lo que ingresamos en esta fábrica? Vamos a ingresar, de acuerdo a esto, su dominio son números que van desde el menos 3 hasta el 4. O sea, yo en esta fábrica debo poder ingresar cualquier número que va desde el menos 3 al 4, incluye decimales, ¿verdad? Números que van desde el menos 3 al 4, debo poderlos ingresar y lo que yo debo obtener son números reales. Ah, bueno, ustedes dirían, mira, son números reales, entonces fijo sí debe servir. No, recuerden que deben cumplirse dos condiciones, que yo lo pueda procesar y que obtenga lo que se espera. ¿Ok? Entonces vamos a primero revisar si esto se puede procesar dentro de nuestra fábrica. Utilicemos nuevamente la calculadora para ver si eso no funciona. Entonces vamos a ingresar la función. En este caso la función raíz de 2x menos 1, pero la función va del menos 3 al 4. Entonces vamos a empezar en menos 3. Vamos a terminar en 4. Pero como es un intervalo, debemos evaluar no de 1 en 1, ojalá en decimales. Entonces, evaluemos en este caso de en 0,5 en 0,5. Vean que en este caso, miren qué pasó. Pasaron varios errores. O sea, hubo varios números en ese intervalo que no se pudieron procesar. O sea, me quemaron la máquina se nos fundió, no nos sirvió. Entonces quiere decir que eso no es una función. Ahora, ¿por qué es que realmente fueron que dieron problemas? Hagamos uno de los valores para que ustedes puedan ver por qué fue que no se pudo procesar ese número. Porque aquí simplemente estamos viendo que no se procesó, pero ¿por qué? Probemos con el menos 2 para que vean por qué fue que sucedió eso. Si nosotros evaluamos la función en menos 2, ¿por qué fue que no se procesó? Porque esto es raíz de 2 por x, pero entonces 2 por la x que es menos 2, menos 1. Resulta que 2 por menos 2 da menos 4. Y menos 4 menos 1 da menos 5. Pero la raíz cuadrada de números negativos, al menos en los reales, no existe. O sea, eso nos da un error, una indefinición. Por lo tanto, quiere decir que ese número no se pudo procesar. Entonces el número menos 2 no se pudo procesar en la fábrica y entonces dejó de ser una función. Entonces no es una función. Entonces recuerden, aquí pasó la otra situación. No se pudo procesar. En esta sí se pudo procesar, pero no obtuvimos los resultados esperados. Obtuvimos otro tipo de resultados. Y finalmente el número 9. Ok, dice en este caso que la fábrica es el criterio x al cuadrado menos 2. Y esta vez el dominio son números naturales. O sea, en nuestra fábrica lo que vamos a introducir son solo números naturales. Y nuestros resultados esperados tienen que ser números enteros. O sea, debemos ver si los naturales los podemos procesar y ver si esos resultados son números enteros. Entonces vamos a utilizar nuevamente la calculadora para poder revisar más o menos qué está haciendo nuestra función. Entonces ingresamos x al cuadrado menos 2. Como son números naturales, los naturales empiezan desde el 0
son infinitos, no podemos evaluarlos todos, pero hagámoslo por ejemplo hasta el 10, por lo menos tener una idea, porque lo que estamos haciendo con la calculadora es ver una idea de qué está sucediendo. Ustedes también tienen que afinar un poquito la vista para ver si hay algún número que le pueda dar problemas. Probemos en 10. Y como son números naturales, aquí sí vamos a evaluar de uno en uno. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Para el 0 tuvimos, no nos dio ningún error. Todos se pudieron evaluar, no hay problema. Y los resultados, vean que tienen que ser números enteros. Entonces no tienen que darnos ningún resultado con decimales. Vean que los resultados que estamos obteniendo, menos 1, 2, 7, 14, 23, 30, 47, 62. Vean que esos resultados ninguno tiene decimales, o sea, todos esos resultados sí son enteros. Entonces quiere decir que esta vez sí se pudieron procesar y los resultados que obtuvimos sí son números enteros. Por lo tanto, esto sí es una función. Todos los elementos del dominio sí se pueden evaluar y sí pudimos obtener un resultado. Entonces, en resumen, cuando van a analizar el criterio de una función para ver si es o no función, tengan esta idea, revisar si se puede procesar y si lo que obtienen está dentro del codominio que a ustedes les hayan definido, o sea, dentro de los resultados esperados.